Familia querida, Dios te bendiga y te guarde. El tema del devocional de esta mañana: bondad divina en el pago. La lectura Mateo 20 del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Dice una antigua parábola: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en buen terreno y parte en mal terreno. Esta parábola no habla solamente de que el Señor Jesús vino a esta tierra a sembrar su buena palabra, sino que también Él busca hombres y mujeres que estén dispuestos a ser colaboradores. Hay un gran misterio en el cual Dios entregó la tierra a los hijos de los hombres, y cuando la perdimos por el engaño de Satanás, Él vino a este mundo y la recuperó y la entregó de nuevo a la iglesia. Dice la palabra: toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no nos envió solo, porque dice la palabra de Dios en Isaías 61, y yo no sé si usted puede repetir esta palabra conmigo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová para predicar buenas nuevas a los abatidos, para sanar a los corazones heridos, para libertar a los oprimidos y para declarar el año del favor de Jehová. Aleluya. Ese es el verso central de nuestra iglesia evangélica El Renuevo. Creemos que a cada hombre, a cada mujer que el Señor llama, Él lo equipó con su Santo Espíritu. A todos, dice la Biblia, nos es dada una porción de su Santo Espíritu. A todos. Y en esta lectura dice que Él salió a buscar obreros de su viña. Y Él salió, dice la palabra de Dios, a la primera hora de la mañana, a contratar obreros, y le ofreció que le daría un denario. Un denario era el salario de un día en aquellos tiempos. Así que los que fueron contratados a la hora primera, que es las 6 de la mañana, acordaron y empezaron a trabajar. Pero dice, saliendo cerca de la hora tercera, esto es a las 9 de la mañana, vio que estaban en la plaza unos desocupados. Muchas veces pensamos que aquel que tiene empleo es más valioso que el que está desocupado. Y vemos cómo el Señor se interesa de aquellos desocupados. Y dice el verso 4, y les dijo también: id vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos salieron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. La hora sexta es el mediodía, y la novena es las 3 de la tarde, la hora que fue crucificado nuestro Señor. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Dice la palabra de Dios que a las 5 de la tarde, ya que solo faltaba una hora para terminarse el día, el buen maestro salió por las calles de la ciudad y encontró hombres que aún estaban desocupados, y cuando les preguntó: ¿por qué están aquí?, ellos dijeron: nadie nos ha dado empleo, nadie se ha fijado en nosotros. Pero también a eso, la bondad infinita. Hay un himno antiguo que dice: oh, bondad tan infinita para el mundo pecador, Dios en Cristo revelado. Y este es el secreto del cielo, que el pago de Dios para con los hombres no es justo.
No es cuestión de justicia, es cuestión de gracia, de favor inmerecido. Yo no merecía nada, ni tú tampoco. Pero Él dejó el cielo. Como dice esa otra canción, dejaste el cielo por salvarme. Aleluya. El cielo vino a la tierra como nosotros pecamos y nos alejamos y no teníamos forma de regresar por nuestro pecado y por nuestras maldades. Él dejó el cielo y vino aquí a buscarnos. Y no vino a exigir justicia, porque si hubiese exigido justicia, todos hubiésemos estado condenados al infierno. Así que sin exigir lo que era justo, Él vino a la cruz y en silencio, mientras le escupíamos, mientras poníamos una corona de espina en su cabeza y le golpeábamos, mientras nos burlábamos de Él, Él continuó el trabajo de la redención hasta que en su último aliento dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Él dijo: consumado es, Padre, la obra que me diste la he completado. Y esta persona que a las 5 de la tarde nadie los había contratado, yo supongo que nos reflejan a ti y a mí, porque la Biblia dice: la roca, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser escogida y preciosa. Y la Biblia dice que el Señor, lo vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar, y a lo que no es para avergonzar a lo que es. Es decir, en Dios nunca estás tarde, en Dios nunca tu propósito está perdido. A las 5 de la tarde, cuando ya nadie se fijó en ti, tú estabas por allá desocupado, nadie te había contratado, nadie pensó que tú eras importante, que había algo de bondad en ti, pero el alfarero divino que te hizo en el vientre de su madre, aquel que te envió a esta tierra con su propósito, Él te preguntó ya a las 5 de la tarde, cuando parece que ya no había nada que hacer: ¿quieres venir a trabajar en mi viña? Y me recuerda que el ladrón de la cruz, cuando en el último momento le dijo al Señor: acuérdate de mí. He escuchado de personas que a punto de partir le dicen al Señor: ¿me contratarías a mí aún en tu viña? Y Él le dice: venid a mí, benditos de mi Padre. Porque la Biblia dice: todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. No parece justo. Algunas personas dicen: pero este hombre era ladrón, era pecador. Y dice aquel corito: si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que era ciego y me sanó. Aleluya. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, dice el Salmo 92. El justo florecerá como las palmeras. Yo no sé si el Señor te contrató a ti a las 5 de la tarde, después que habíamos rodado, pecado, tratado tantas cosas y nada nos llenó. Pero dice la Biblia: el justo florecerá como la palmera. Abraham, cuando ya tenía 90 años, a Noé, cuando ya tal vez era un anciano, y a ti y a mí tal vez nos llamó nuestra juventud cuando éramos ancianos, no importa, Él nos llama, pero Él pide corazones fieles. Y dice la palabra de Dios: al venir también los primeros, el verso 8 dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta palabra nos habla
de la misericordia de Dios. Aquellas personas que fueron contratados a las 5 de la tarde, si le daban nada más a la hora que trabajó, cuando lleguen a su casa no iban a tener con qué alimentar a su familia. Y eso fue lo que el Señor vio. Y en su misericordia hizo que no nos faltara nada. Esa historia se repite, había pasado antes en el desierto. Cuando caía el maná, el Señor dijo, recojan cada día solo para el día, pero había algunas personas que iban y recogían para 2 días. Y lo que pasaba era que en la noche el maná se podría y criaba gusanos en una misma noche. El Señor tiene una provisión para cada uno de sus hijos. Y está en que nosotros lo sepamos y que oremos por esa provisión. La Biblia dice, el pan nuestro de cada día danos hoy. Y se refiere no solo al alimento físico, sino al alimento espiritual. Y lo otro que vemos es que el Señor restaura. El Señor restaura. Comentábamos anoche que el Señor no solo sana, Él también restaura. Amén. El tiempo perdido, Él lo restablece. Él hace maravillas. Él es el Dios de lo sobrenatural. Una parábola es como la mujer que nunca da luz y su vecino tiene un hijo, otro hijo, y ella no, ya han pasado 3 años, no hay forma que la alcance. Pero de repente viene la mujer y tiene 3 hijos. Y de repente ya las 2 están iguales. Y Dios tiene su manera de hacerlo. Y Él nos advierte en esta parábola a que miremos la gracia de Dios en nosotros, no la gracia de Dios en otro, porque eso va a hacer que menospreciemos lo poco o lo mucho que ante nuestros ojos Dios haya hecho con nosotros. La Biblia nos dice que debemos ser agradecidos, porque si no, si miramos tal vez lo que Dios hace con otro, vamos a ser envidiosos y vamos a ser ingratos con la gracia de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde en este día. Amado Jesús, confieso que he sido ambicioso, buscando reconocimiento humano y que me he comparado con los demás. Reconozco tu infinita misericordia por la que me has rescatado de mis pecados, aún sin merecerlo, y me has llamado a ser un obrero en tu viña. Gracias una vez más, Señor. Ayúdame a ser un discípulo que confía en tu buena voluntad. Amada familia, buenos días, Dios le bendiga mucho. Que el Señor nos ayude a ser obreros, como dice ese himno, de Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú, que estemos dispuestos a ser obreros y trabajar con amor en la viña del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.